Bajo las burlas de su esposo y su amante, Natalia escuchaba con desesperación las palabras del notario mientras éste leía el testamento. Ellos estaban convencidos de que a Natalia solo le correspondería un sobre con una carta, pero, apenas fue abierto y leído, las risas cesaron de inmediato. Antes de comenzar, cuéntenos desde qué país nos ven, si ya se han suscrito al canal y si han dejado su me gusta. Les deseamos una agradable escucha. Natalia, nerviosa, jugueteaba con el borde de su pañuelo mientras se secaba disimuladamente las lágrimas. La oficina del notario era pequeña y sofocante, a pesar del aire acondicionado en funcionamiento. Frente a ella, hundido en un sillón, estaba Sergei, su esposo solo en términos legales, pero en la práctica ya un extraño. Su mano descansaba con propiedad sobre la rodilla de Cristina, la mujer por la que su matrimonio se había desmoronado 3 meses atrás. Procedamos, dijo secamente Andrei Viktorovich, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. Hoy nos hemos reunido para la lectura del testamento de Marina Sergeyevna Klimova. Natalia cerró los ojos. En su mente apareció el rostro bondadoso de su suegra, la única persona que la había apoyado incluso después de que Sergei la echara de casa con su pequeño Mishenka de apenas 3 meses, dejándola en un apartamento alquilado y con el peso de una hipoteca exorbitante sobre sus hombros. Podemos apurarnos. Tenemos un vuelo esta noche, interrumpió Sergei con impaciencia, mirando su reloj suizo de lujo, un regalo del padre de Cristina, el director de una fábrica de muebles. El procedimiento exige formalidades, respondió el notario con voz serena, hojeando los documentos. Bien, conforme a la última voluntad de la difunta. Cristina se inclinó hacia Sergei y le susurró algo al oído. Un instante después, ambos estallaron en risas sin preocuparse por disimularlo. Natalia apretó los dientes. Hasta hace poco se habría echado a llorar, pero los últimos meses le habían enseñado a contener sus emociones. Ya había derramado demasiadas lágrimas en soledad. Mientras su pequeño finalmente lograba dormirse, la mayor parte de los bienes, incluida la vivienda de 3 habitaciones situada en la avenida Leningradsky, número 34, departamento 56, han sido legados a su hijo Sergei Igorevich Klimov. Sergei sonrió con autosuficiencia y le guiñó un ojo a Cristina, quien a su vez levantó el pulgar en señal de aprobación. Asimismo, se le transfieren la casa de campo en el pueblo de Osnova y las cuentas bancarias, con excepción de ciertas sumas estipuladas de manera especial. Natalia no se sorprendió. Después de todo, Marina Sergeyevna era la madre de Sergei. Sin embargo, en el último mes antes de su muerte, la mujer la había llamado con frecuencia, interesándose por su nieto e incluso ofreciéndole ayuda. Pero Natalia, orgullosa, nunca aceptó dinero de su suegra, sobre todo cuando ésta ya estaba tan debilitada por la quimioterapia. A su nuera, Natalia Andreyevna Klimova, Marina Sergeyevna, le ha dejado un sobresellado, el cual debo entregarle en persona. Sergei y Cristina intercambiaron una mirada y soltaron una carcajada al unísono. ¿Una carta? ¿En serio? Cristina puso los ojos en blanco con fingida incredulidad. ¿Será la receta de su famoso borscht? Cállate, susurró Natalia entre dientes, sorprendida incluso de su propio tono. El silencio cayó de golpe sobre la oficina. El notario carraspeó y le extendió a Natalia el sobre de papel crema. ¿Eso es todo?, preguntó Sergei poniéndose de pie. Entonces nos retiramos. Debemos recoger las cosas de mamá en el departamento. No tan rápido, Sergei Igorevich, lo detuvo el notario. Aún quedan algunos puntos que requieren aclaración. Por favor, tome asiento. Con las manos temblorosas, Natalia rompió con cuidado el sello del sobre, procurando no rasgar el papel. Dentro había varias hojas cubiertas con la letra precisa y ordenada de Marina Sergeyevna. Mi querida Natasha. Comenzaba la carta. A medida que leía, la expresión de Natalia cambió drásticamente. Primero fue la incomprensión, luego el asombro y finalmente algo parecido al shock. Releyó el último párrafo 2 veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. ¿Se encuentra bien?, preguntó el notario con preocupación al notar su estado. Solo, no lo esperaba, murmuró Natalia. ¿Qué sucede ahí?, interrumpió Sergei con impaciencia. Vamos, date prisa, tenemos cosas que hacer. Con movimientos pausados, Natalia dobló la carta con cuidado. La guardó de nuevo en el sobre y se irguió, mirando directamente a su exmarido. Sus ojos ya no estaban nublados por las lágrimas. Y ahora, prosiguió el notario, pasemos al punto sobre la administración fiduciaria de los bienes que Marina Sergeyevna transfirió a nombre de su nieto, Mikhail Sergeyevich Klimov. ¿Administración fiduciaria? Sergei frunció el ceño, alternando su mirada entre el notario y Natalia.
Según los documentos firmados por Marina Sergeyevna 2 semanas antes de su fallecimiento, transfirió una parte significativa de sus ahorros a una cuenta especial. La gestión de estos fondos recaerá en Natalia Andreyevna hasta que Mijail alcance la mayoría de edad. Esto es una locura. Sergei se puso de pie de un salto. Mi madre jamás habría hecho algo así. Me temo que todos los documentos están en regla, respondió el notario con calma, extendiéndole los papeles. Aquí está la firma de su madre, certificada por mí en presencia de 2 testigos. ¿Cuánto es?, susurró Cristina, aferrándose con fuerza al brazo de Sergei. El notario mencionó una cifra que hizo que a Natalia le diera un vuelco el corazón. No solo alcanzaba para liquidar la hipoteca, sino también para... Además, continuó imperturbable Andrei Viktorovich, Marina Sergeyevna dejó instrucciones para la transferencia de propiedad del apartamento ubicado en la calle Stroitieley, edificio 15, departamento 24. Un apartamento libre de hipoteca, sin cargas ni deudas, preguntó Natalia con voz temblorosa, recordando aquel primer hogar con Sergei, el mismo que él convirtió en un nido de amor para Cristina tras echarla a la calle con su hijo. Exactamente, asintió el notario con una leve sonrisa. Todas las obligaciones de pago han sido canceladas. Aquí tiene los documentos que lo acreditan. Sergei palideció primero. Luego se puso rojo de ira. Su rostro se crispó en una mueca de furia contenida. Esto es una trampa, balbuceó. Te demandaré. Mi madre no estaba en sus cabales por los medicamentos. Tú la manipulaste. Debo advertirle, Sergei Igorevich, la voz del notario adquirió un matiz inflexible, que todos los documentos han sido elaborados con absoluta corrección legal. Su madre se sometió a una evaluación médica independiente que confirmó su plena capacidad de decisión. Cualquier intento de impugnar el testamento no solo será inútil, sino que podría generarle gastos adicionales. Natalia lo escuchaba, pero su mente ya estaba lejos. En la carta, Marina Sergeyevna le había revelado mucho más de lo que se mencionaba en aquel despacho. Hablaba de un pequeño pueblo a orillas del Volga, donde la esperaba un taller completamente equipado para la restauración y confección de alfombras, el gran legado de su suegra. También mencionaba a un viejo amigo, Iván Ivanovich, quien la ayudaría a instalarse. Y sobre todo, le recordaba que era momento de empezar de nuevo, lejos de aquel hijo que ni siquiera ella había logrado convertir en un hombre digno. Esto aún no termina, susurró Natalia, clavando sus ojos en un Sergei desconcertado. Pero el resto, solo concierne a Misha y a mí. Cristina tiró del brazo de Sergei susurrándole algo con furia. Alguien le empujó la mano sin apartar de Natalia su mirada oscurecida. Tú, susurró con veneno, avanzando un paso hacia su exesposa. Lo planeaste todo. El notario se interpuso entre ellos. Creo que por hoy hemos terminado, afirmó con firmeza. Natalia Andreyevna, por favor, quédese unos minutos más. Aún hay documentos que debe firmar. Sergei Igorevich, también hay formalidades que requieren su atención. Pero si prefiere marcharse ahora. No iré a ninguna parte hasta que entienda qué está pasando, rugió Sergei. Sin embargo, bajo la gélida mirada del notario terminó hundiéndose en el asiento, con los puños apretados. Natalia guardó con cuidado el sobre en su bolso, junto a la botella de repuesto de Misha. Por primera vez en meses, sintió un calor reconfortante extenderse en su interior. Marina Sergeyevna no solo la había ayudado, le había regalado una nueva vida. Y Natalia no defraudaría a aquella mujer extraordinaria que hasta el final pensó más en su nuera y en su nieto que en su propio hijo. Al salir de la notaría, respiró hondo el aire primaveral. Su corazón latía con fuerza, sus pensamientos estaban desordenados. Las últimas 2 horas parecían un sueño, irreal, mágico y, a la vez, un poco aterrador. Apretó el bolso con los documentos contra su pecho y se dirigió a la parada de autobús. Tenía que recoger a Misha, que estaba con la vecina, quien amablemente había accedido a cuidarlo. Nata, espera. El grito de Sergei la hizo estremecerse. Se volvió y lo vio acercarse con paso apresurado, dejando a Cristina sola en la entrada del edificio. Ella, molesta, golpeaba el asfalto con la punta del zapato mientras miraba su reloj con impaciencia. ¿Qué más quieres?, preguntó Natalia con cansancio deteniéndose. ¿Tú lo planeaste todo?, escupió Sergei, respirando agitadamente. Su cabello, usualmente impecable, estaba revuelto y en su mirada se reflejaba algo más que ira, miedo. ¿Le lavaste el cerebro a mi madre cuando estaba débil por la enfermedad? Natalia dejó escapar una amarga sonrisa. ¿Débil por la enfermedad? Ni siquiera sabes por lo que pasó. La visitabas una vez al mes y solo por compromiso. Yo le llevaba caldos y medicinas, las mismas que tú debiste haber comprado.
Me quedaba con ella después de la quimioterapia mientras tú te divertías con esa. Inclinó la cabeza en dirección a Cristina. No hables de Cristina, espetó Sergei con furia. Al menos ella es una mujer de verdad y no una llorona con un bebé que no para de gritar. Un nudo familiar le oprimió la garganta. Antes, esas palabras la habrían hecho llorar. Pero ahora, en su mente resonaron las palabras de Marina Sergeyevna. Escritas en su carta: no respondas al mal con mal, Natasha. No te rebajes a su nivel. Solo sigue adelante y no mires atrás. ¿Sabes, Sergei?, dijo con calma mirándolo directamente a los ojos. Ahora incluso, te lo agradezco. Si no fuera por tu traición, jamás habría descubierto lo fuerte que puedo ser, ni habría entendido cuán extraordinaria era tu madre. Sergei vaciló por un instante, desconcertado por su reacción, pero se recompuso con rapidez. No creas que esto termina aquí. Te demandaré. No verás ni un centavo. Haz lo que quieras. Se encogió de hombros Natalia. Pero ten en cuenta que tu madre grabó cada una de sus conversaciones contigo el último año. En especial, aquella donde proponías ingresarla en un asilo para no gastar en una cuidadora. Todo está en... Al fondo, Cristina insistía en apresurar los trámites mientras la madre aún respiraba. Sergei palideció. Mientes, murmuró, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Marina Sergeyevna era una mujer sabia, dijo Natalia en voz baja. Sabía que intentarías impugnarlo todo. Por eso dejó pruebas. Sacó el teléfono y mostró un icono de audio. Me envió una copia. Por si acaso, Sergei quedó inmóvil, boqueando como un pez fuera del agua. Acostumbrado desde niño a salir siempre bien librado, por primera vez se encontraba en una situación donde sus artimañas no servían. ¿Qué está pasando?, soltó Cristina con irritación, acercándose tras perder la paciencia. Sergei, nuestro vuelo es en 3 horas. ¿Descubriste qué está tramando? Nada, masculló él entre dientes. No está tramando nada. Natalia observó cómo su mente trabajaba frenéticamente calculando opciones. Había visto ese mismo proceso durante los últimos 3 años de matrimonio, cada vez que su esposo ideaba una nueva artimaña en su concesionario. Sergei, no te quedes ahí parado. Cristina lo jaló por la manga. El taxi nos espera. Adiós, Sergei, dijo Natalia con calma. Dile a Cristina que pueden dejar las llaves del apartamento con Ana Pavlovna y recojan sus cosas antes de fin de semana. Luego cambiaré las cerraduras. ¡Qué disparate!, chilló Cristina. ¿Qué llaves, Sergei? Pero él guardaba silencio, con la mirada perdida. El impacto de la situación lo tenía paralizado. Me tengo que ir. Natalia se dio la vuelta y caminó hacia la parada de autobús. ¿Crees que eres la más lista?, gritó Cristina detrás de ella. De todas formas te lo quitará todo, ¿verdad, cariño? Natalia no miró atrás. En su interior todo estaba en calma. Se sentía ligera, como después de una larga enfermedad, cuando la fiebre finalmente desaparece y llega la recuperación. ¡Qué mujer, Marina! ¡Qué gran mujer!, exclamó Ana Pavlovna con admiración al recibir a Natalia y al pequeño Misha. Sabía que no los dejaría. Era de las que nunca se rinden. Cuando Igor Petrovich, que en paz descanse, murió, ella sola crió a su hijo sin pedir ayuda a nadie, continuó la vecina. Pero Sergei es igualito a su padre. Un fanfarrón desde niño, Natalia alimentaba a Misha con el biberón, observando cómo él bebía con avidez. Su hijo crecía fuerte, a pesar de las noches en vela y el estrés de los últimos meses. ¿Y ahora qué harás, Natalochka? ¿Alquilarás el apartamento? Natalia acarició con ternura el cabello suave de su hijo. Nos iremos. Marina Sergeyevna lo dejó todo preparado. Hay una ciudad en el Volga, Sabolsk. Ella nació allí. Me compró una casa y un taller, me dijo. Me decía que era un lugar para empezar de nuevo. Dios santo, ¿y cómo vas a arreglártela sola con el niño?, exclamó Ana Pavlovna llevándose las manos al pecho. No estaré sola. Hay alguien que nos ayudará al principio. Iván Ivanovich Sokolov, amigo de Marina Sergeyevna desde su juventud. Vaya, vaya. La vecina negó con la cabeza sorprendida. Esto parece una película. ¿Y cómo piensas llevarte las cosas y los muebles? Todo está solucionado, sonrió Natalia. La casa en Sabolsk ya tiene lo necesario, y lo demás lo transportará una empresa de mudanzas. Marina Sergeyevna también se encargó de eso. Ana Pavlovna no pudo contener las lágrimas. Esa mujer era oro puro. No como su hijo. Verás cuando esa presumida teñida se entere de que el apartamento ya no es suyo. La elevará hasta el cielo. Si hasta le tenía echado el ojo a esa casa. Natalia suspiró. Misha dormía plácidamente acurrucado en sus brazos. Su pequeño cuerpo cálido se aferraba a ella con ternura, y su diminuta manita apretaba su dedo con fuerza. ¿Sabe, Ana Pavlovna? Casi un año viví como en un sueño difuso, murmuró Natalia. Después del parto era como si a Sergei lo hubieran desatado.
Al principio llegaba tarde del trabajo, luego empezó a desaparecer durante las noches. Cuando Misha tenía apenas 2 meses, me dijo sin rodeos que la vida familiar no era para él, que se había equivocado. Y una semana después, trajo a Cristina a nuestra cama. Un nudo amargo se formó en su garganta. Creí que mi vida había terminado. Tenía una hipoteca imposible de costear, un bebé recién nacido, sin trabajo, sin apoyo. Misha chasqueó los labios en sueños y Natalia le besó con suavidad la frente. Pero ahora sé que todo estará bien. El timbre sonó de repente con insistencia. ¿Y ahora quién será?, gruñó Ana Pavlovna dirigiéndose al pasillo. Natalia escuchó voces, un tono grave y masculino, seguido de uno agudo y crispado. Luego, el repiqueteo apresurado de unos tacones. «Mientes», soltó Cristina, irrumpiendo en la habitación como una furia. «No puede ser cierto que su madre te haya dejado el apartamento». Natalia cubrió instintivamente el oído de su hijo con la mano como si quisiera protegerlo del alarido de la intrusa. «Baja la voz», ordenó con firmeza. «Vas a despertar al niño». «Me da igual tu parásito», espetó Cristina, acercándose con furia. Su perfume caro apenas enmascaraba el veneno de su ira. «Dime la verdad. ¿Con qué chantajeaste a la vieja?» Sergei lo tenía todo controlado. Me prometió que ella transferiría el apartamento a su nombre. En el umbral apareció Sergei, con las mejillas encendidas y una expresión confusa. Todo indicaba que habían bebido antes de venir. «Natalia, quizá podamos llegar a un acuerdo». Intentó suavizar, pero Cristina lo interrumpió con un chillido. «¿Acuerdo? ¿Con esta idiota? Si tú mismo decías que era una pusilánime que ni siquiera se atrevería a rechistar. Y ahora se las da de mujer de negocios». «Cristina, cállate», rugió de repente Sergei. Natalia se sorprendió al ver en su mirada un destello del joven del que alguna vez se había enamorado. «Déjame hablar con ella». Dio un paso hacia Natalia, pero se detuvo en seco al ver cómo ella se aferraba con más fuerza a su hijo. «No temas», murmuró con cansancio. «No voy a tocaros». «Lo sé», respondió Natalia con serenidad. «Pero no hay nada de qué hablar, Sergei. Todo está decidido. Los documentos están firmados y son legalmente impecables». Marina Sergeyevna se aseguró de que fueran inapelables. «Y en cuanto a las grabaciones de vuestras conversaciones con ella, créeme, no querrás que un juez las escuche». Cristina, desconcertada, alternaba su mirada entre él y Natalia. «¿De qué grabaciones está hablando, Sergei? ¿De cómo planeasteis juntos deshaceros de una anciana enferma para acelerar la herencia?», dijo Natalia con voz tranquila. «De cómo tú, Cristina, sugeriste enviarla lejos de Moscú a una clínica de mala muerte donde no tardaría en morir. Esas fueron tus propias palabras». Cristina empalideció y se aferró al marco de la puerta. «Demuéstralo», susurró con voz temblorosa. «Fácil». Natalia se encogió de hombros. Marina Sergeyevna tenía la costumbre de grabar todas sus conversaciones, de formación profesional. Después de todo, en su juventud trabajó como traductora en la KGB. ¿Tu marido no te contó eso? ¿O acaso pensaste que su madre era solo una anciana ingenua a la que podrías engañar fácilmente? De los labios de Cristina brotó una risa nerviosa. «Seriosa, esto es un disparate. Nos está tomando el pelo. Que muestre esas supuestas grabaciones». «Por supuesto», respondió Natalia con calma mientras sacaba su teléfono. «Aquí tienes, por ejemplo, la conversación del 15 de febrero. Pulsó el botón de reproducción. «Mamá entiende. Cristina y yo queremos viajar. Tu apartamento es nuestra oportunidad de empezar de nuevo, y en tu estado estarías mejor en un centro especializado». La voz de Sergei, aunque distorsionada por la grabación, seguía siendo inconfundible. La habitación se llenó con sus palabras. Natalia observó cómo el color abandonaba el rostro del hombre que alguna vez había amado más que a su propia vida. Allí estaba, frente a ella, patético, vacío, atrapado con las manos en la masa. «Apágalo», susurró con voz ronca. «Ya entendí». Natalia detuvo la grabación. «Nunca usaré esto en tu contra, Seriosa», dijo en voz baja. «A menos que intentes arrebatarme lo que ahora pertenece a Misha y a mí. Pero si fuera tú, no me arriesgaría». Marina Sergeyevna tenía muchos amigos en las fuerzas del orden, y su muerte no significa que la hayan olvidado. Sintió una inesperada satisfacción, no un placer cruel, sino la serena certeza de que la verdad por fin había triunfado. «Vámonos», gruñó Sergei sujetando a Cristina del brazo. «Aquí no tenemos nada más que hacer». «¿Cómo que nada?», protestó ella. «¿Y el apartamento? ¿Los muebles? Mi tocador». «Cállate y ven», rugió él, arrastrándola hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, Sergei se volvió y miró a Natalia con una expresión nueva, extrañamente perdida. Yo no sabía que mamá escuchó todo. Pensé». «No pensaste», respondió Natalia con suavidad. «Solo querías obtenerlo todo de inmediato como siempre.
Adiós, Seriosa. Empieza de nuevo. Yo también lo haré. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Misha se removió inquieto y gimoteó. Natalia lo acercó a su hombro, dándole suaves palmadas en la espalda. Todo está bien, pequeño, susurró. Todo apenas comienza. En un rincón, Ana Pavlovna, en silencio, se enjugaba las lágrimas con la orilla de su pañuelo. Mira qué fortaleza la de esta chica, murmuró, como Juana de Arco. Y pensar que hace un mes casi se lanza por la ventana cuando ese desgraciado vino con su fulana a llevarse sus cosas. Bien hecho, Natasha, bien hecho. El tren avanzaba con su monótono traqueteo, arrullando a los pasajeros en el viejo vagón de tercera clase. Natalia estaba de pie en el pasillo, mirando por la ventana el paisaje primaveral que pasaba de largo. El bosque se teñía de un verde tierno, anunciando la llegada definitiva de la estación. Desde el compartimento de la azafata, llegaba el aroma del té recién hecho y el murmullo de una conversación tranquila. Allí, sentada, estaba una mujer mayor con el pequeño Misha, Alefina Ivanovna, hermana de Iván Ivanovich. Se ofreció a acompañarlos en el viaje para que a la joven madre le resultara más fácil con el bebé. Cuando se conocieron en la estación de Leningrado, Natalia se sintió momentáneamente desconcertada. Alefina Ivanovna, una mujer alta y de porte imponente, de unos 65 años, tenía unos asombrosos ojos azul claro que, de una manera sutil pero innegable, le recordaban a Marina Sergeyevna. La misma mirada penetrante, la misma sonrisa serena y esa fortaleza interior inquebrantable. Te reconocí de inmediato, dijo Alefina Ivanovna, abrazando a Natalia con calidez maternal. Marinka me habló mucho de ti. Dijo que eres auténtica, no como ese haragán de su hijo. Como Iván Ivanovich no se encontraba bien, fue su hermana quien viajó a Moscú a recibirlos. Tras 30 años de trabajo como maestra en un jardín de infancia, Alefina Ivanovna supo desde el primer instante cómo calmar al pequeño Misha, de apenas 3 meses, que se quedó en silencio en sus brazos, observando con curiosidad a aquella desconocida. «Vaya mozo», exclamó Alefina Ivanovna con admiración. «Es igual a Marinka, la misma nariz respingona, los ojitos vivaces». Natalia no quiso corregirla explicándole que, biológicamente, Marina Sergeyevna no podía haberle transmitido ningún rasgo al niño. Sin embargo, en muchos sentidos, aquella mujer había sido para Misha una abuela mucho más cercana que una simple suegra para Natalia. La decisión de mudarse no fue fácil. En apenas una semana debía empacar sus cosas, cerrar todos sus asuntos en Moscú y despedirse de su vecina, Ana Pavlovna. Los últimos días pasaron como en un torbellino, dormía apenas 3 o 4 horas, organizaba los armarios, empaquetaba cajas, alimentaba a Misha y atendía las llamadas histéricas de Sergei, quien alternaba amenazas de demanda con propuestas de un reparto amistoso de la herencia. Y una vez más, volvía a embalar sus pertenencias. «Deberías descansar, querida», le dijo Alefina Ivanovna asomándose al vestíbulo. «Misha está dormido, yo lo vigilo. Todavía quedan 4 horas de camino hasta Zabolsovsk». Natalia asintió con gratitud y regresó al compartimento. El tren era de una generación antigua, con literas que crujían y cortinas amarillentas en las ventanas, pero sorprendentemente limpio. Compartían el vagón con una joven pareja y su hija de 5 años, además de un hombre mayor que se presentó como un militar retirado. Todos mostraron comprensión ante la madre que viajaba con un bebé. La pequeña Leisa en particular no se separaba de la cuna de Misha, observándolo con un asombro encantado. «Su bebé es muy lindo», susurró la niña. Luego miró a Natalia con ojos brillantes. «¿Vienen de visita o para quedarse?» «Para quedarnos», respondió Natalia con una sonrisa. «¡Qué bien!», exclamó Leisa entusiasmada. «Ojalá vivan cerca de nosotros, me encantaría jugar con el bebé». «Leise, no molestes a la señora», intervino su madre reprendiéndola suavemente. «Discúlpela, es muy sociable». «No hay problema, me agrada», respondió Natalia con sinceridad. «¿También van a Zabolsovsk?» «Sí, vivimos allí», explicó la mujer. «Fuimos a Moscú a visitar a la abuela durante las vacaciones. Soy Olga y él es mi esposo Dmitri». Dmitri, un hombre joven y robusto de rostro afable, saludó con un gesto amistoso. «En Zabolsovsk casi todos nos conocemos», comentó con naturalidad. «Es un pueblo pequeño». «¿Van a visitar a alguien?», preguntó Olga con curiosidad. «A Iván Ivanovich Sokolov», respondió Natalia. «Ah, el tío Vania», exclamó Dmitri, y en su mirada apareció un destello de respeto. «Es nuestro vecino. En Zabolsovsk es muy apreciado, presidente del Consejo de Veteranos. Todo el mundo lo conoce». «Y a Alefina Ivanovna también», añadió Olga con una sonrisa. «Ella había criado a la mitad de la ciudad en la guardería, incluida yo»,
rió Olia. Tía Ali es una leyenda por aquí. Natalia sintió cómo un cálido sentimiento la envolvía. Sus futuros vecinos, a quienes apenas conocía, resultaban ser personas respetadas y queridas en la ciudad. Una vez más, Marina Sergeyevna lo había planeado todo. Suspiró y sacó de su bolso la carta de su suegra, volviendo a leer por enésima vez las últimas líneas. Natashenka, mi querida niña, la vida no termina con una traición, créeme. También sufrí un dolor profundo por alguien a quien amaba. Creí que no lo superaría. Pero entonces apareció Igor, el padre de Seriosa, y descubrí lo que era el verdadero amor. Luego, cuando Igor se fue, nuevamente sentí que mi vida había acabado. Pero conocí a Iván Ivanovich. Nos habíamos conocido en la juventud, y el destino nos reunió de nuevo en la madurez. No pudimos estar juntos como hubiésemos querido. El tiempo no nos lo permitió, pero él me ayudó a prepararte un refugio para ti y para Mishenka. Es un hombre sabio y bondadoso, que nunca te fallará. Confía en él. Además, en Zabolsovsk viven personas maravillosas, abiertas, sinceras, dispuestas a ayudar. Es un lugar donde puedes empezar de nuevo. Tu taller ya te espera. ¿Recuerdas que te enseñé el arte del telar? Aprendías con una facilidad asombrosa. Tienes manos de oro, Natashenka. No temas a este nuevo comienzo. Siempre estaré contigo y con Mishenka, aunque no sea físicamente. Las lágrimas nublaron su vista y Natalia se la secó rápidamente con la esquina de su pañuelo. Su suegra creía en ella más de lo que ella misma se creía capaz. No se aflija, querida, dijo en voz baja el exmilitar sentado frente a ella. ¿Sabe lo que siempre decimos en el regimiento? Después de una racha negra siempre llega una blanca. Lo importante es seguir avanzando. Natalia le sonrió con gratitud. No estoy triste. Solo recordaba a una gran persona. Tío Vania nos espera en la estación, informó Alefina Ivanovna al regresar al compartimento. Me llamó hace un momento. Dice que se siente mejor. Y nuestro pequeño Misha ya despertó. Habrá que alimentarlo. Natalia tomó rápidamente a su hijo en brazos. Mishenka parpadeaba somnoliento observando con curiosidad su nuevo entorno. Increíblemente, durante todo el viaje apenas había llorado, como si comprendiera la importancia del momento. Eso está muy bien, pequeño, susurró Alefina Ivanovna, ayudando a Natalia a acomodarse con el biberón. Los niños siempre sienten cuando están rodeados de buenas personas. Tan tranquilo. Es verdad, secundó Olia. Nuestra Liska a su edad ponía el vagón patas arriba. Todos rieron. Incluso el anciano militar esbozó una sonrisa al presenciar aquella escena casi familiar. A través de la ventana desfilaban pequeñas estaciones con letreros descoloridos, pueblos diminutos y bosques dispersos. Rusia, en su auténtica sencillez, discreta pero entrañable, se desplegaba ante los ojos de Natalia, evocándole una sensación extraña. No sentía que viajaba hacia lo desconocido, sino que regresaba a casa. Zabolsovsk los recibió con un radiante día de abril. Cuando Natalia, con Mishenka en brazos, y Aleftina Ivanovna bajaron del vagón al andén, un hombre alto y canoso, apoyado en un bastón, ya las esperaba. Su traje azul oscuro, la camisa impecablemente planchada y los zapatos lustrados revelaban un carácter meticuloso. Sin embargo, sus ojos, amables y con arrugas en las comisuras, sonreían con tal calidez que cualquier tensión se disipaba de inmediato. Natalia Andreyevna avanzó un paso y añadió con voz firme: «Bienvenida a Zabolsovsk, soy Iván Ivanovich». Hizo una leve reverencia, y en aquel gesto había tanta sincera hospitalidad que Natalia no pudo evitar sonreírle de vuelta. «Y este debe de ser Mijail Sergeyevich». Se inclinó ligeramente hacia el bebé. Un auténtico guerrero en ciernes, exactamente como su bisabuelo, nuestro antiguo patriarca. Natalia miró con desconcierto a Aleftina Ivanovna. El abuelo de Marinuska y de Vanchka era la misma persona, explicó ella. En su juventud casi podían considerarse parientes, crecieron en casas vecinas. Iván Ivanovich carraspeó, como si aquellos recuerdos le incomodaran. «No nos quedemos en el andén. Vámonos a casa. El coche está esperando». Un UAS reluciente aguardaba con el conductor, un joven fornido de unos 30 años, quien se acercó con un gesto afable y comenzó a ayudar con el equipaje. «Mijail», se presentó mientras tomaba una de las bolsas de Natalia. «Pueden llamarme Misha». «Vaya, un tocayo», exclamó Natalia con una sonrisa, mirando a su hijo. «Eso es una señal», afirmó Mijail con seriedad. «En Zabolsovsk nada ocurre por casualidad. Si dos tocayos se encuentran es porque están destinados a trabajar juntos». Le guiñó un ojo y Natalia no pudo evitar reír. Por primera vez en meses sentía ligereza. Como si un gran peso se hubiese desvanecido de sus hombros, el trayecto desde la estación hasta la ciudad tomó unos 20 minutos.
Mijaíl conducía con destreza, echando ocasionales vistazos al espejo retrovisor, no para vigilar la carretera, sino para observar a la pasajera con su hijo. No era un hombre de una belleza deslumbrante como Sergei, pero había en él algo genuinamente atractivo. Su rostro franco, su mirada honesta, sus manos fuertes y curtidas por el trabajo, en cada movimiento y en cada gesto transmitía una inconfundible sensación de fiabilidad. ¿Se quedará mucho tiempo por aquí?, preguntó al azar. Para siempre, respondió Natalia tras un breve titubeo. Al menos eso espero. Para siempre, asintió Iván Ivanovich con convicción. El apartamento está listo, la taller te espera. Marina Sergeyevna se ha encargado de todo. ¿Esa es la misma Marina de la que me hablaba?, preguntó Mijaíl, girándose levemente hacia el anciano. La maestra que tejía alfombras hasta para. Iván Ivanovich respondió con orgullo. Así es, ella misma. Marinushka tenía manos de oro. Ahora, Natalia Andreyevna tomará el relevo. Natalia se sintió abrumada. Solo conozco lo básico. Marina Sergeyevna empezó a enseñarme. Pero temo no estar a la altura. Claro que lo estarás, afirmó con seguridad Aleftina Ivanovna. Marinushka nunca daba malos consejos. Siempre veía a las personas tal como eran, como si mirara en el agua. El paisaje urbano apareció de repente. Tras una curva se desplegó la panorámica de Sabols, extendiéndose a orillas de un río caudaloso. Las cúpulas doradas de antiguas iglesias brillaban al sol, intercaladas con edificios modernos que no superaban los 5 pisos. Aquí está nuestro Sabols, pronunció Iván Ivanovich con orgullo. Pequeño pero acogedor. En verano, todo está cubierto de verde. Hay una playa de arena. En invierno es más duro, pero tiene su encanto. Entraron en la ciudad. Miguel conducía con confianza por las calles, pasando por la plaza central con su monumento y dirigiéndose hacia los barrios tranquilos de las afueras. Tu apartamento está en un buen lugar, explicó Iván Ivanovich. El edificio es nuevo, pero se construyó con estándares soviéticos, sólido y resistente. Está rodeado de pinos y la orilla del Volga está a solo 5 minutos a pie. Y el taller está en el semisótano del mismo edificio. Marinushka lo planeó así para que no tuvieras que alejarte con el niño. Un nudo se formó en la garganta de Natalia. Su suegra lo había pensado todo al detalle, cuidando de ella y de Misha incluso después de su partida. Hemos llegado, anunció Miguel, deteniendo el coche frente a un edificio de ladrillo de 4 pisos, rodeado de altos pinos. Bienvenida a casa. Casa, repitió Natalia en su mente, abrazando a su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, esa palabra no le provocó amargura. Un nuevo capítulo comenzaba y estaba lista para afrontarlo. El pequeño Misha, como si percibiera el estado de ánimo de su madre, sonrió con su boquita desdentada y agitó los bracitos en un gesto que parecía dar la bienvenida al nuevo hogar. Natalia le devolvió la sonrisa comprendiendo que, efectivamente, habían llegado a casa. El apartamento resultó ser espacioso y luminoso. 2 habitaciones, una cocina amplia, un balcón acristalado con vistas al bosque de pinos, y a lo lejos la brillante cinta del Volga. Natalia recorrió lentamente las habitaciones, acariciando con los dedos los muebles recién colocados, las cortinas de flores, la vajilla cuidadosamente dispuesta en la alacena. Todo estaba seleccionado con gusto, sencillo pero acogedor. Junto a la cuna, comprada sin duda para Misha, descansaba un oso de peluche con un lazo, idéntico al que Marina Sergeyevna había traído de Praga para el pequeño Sergei muchos años atrás. ¿Te gusta?, preguntó Aleftina Ivanovna mientras deshacía las maletas en la cocina. Marinushka y yo hablamos de todo por teléfono. Me decía, Alechka, ahí tiene que sentirse calor de hogar. ¿Entiendes? No de moda, sino acogedor. Las chicas del Consejo de Mujeres nos ayudaron a prepararlo todo. Me encanta, respondió Natalia con sinceridad. Natalia respondió con una sonrisa. Ni siquiera puedo creer que todo esto sea mío. Tuyo, afirmó Iván Ivanovich con un asentimiento satisfecho mientras se acomodaba en un sillón para descansar. Marina Sergeyevna dejó todo en regla como correspondía. Los documentos están en la carpeta sobre la mesa. Puedes revisarlos cuando tengas tiempo. Mijaíl, que acababa de terminar de descargar las pertenencias, apareció en la puerta con la última caja. Creo que ya está todo. ¿Les apetece un té? Puedo ir a la tienda. Hay una buena aquí a la vuelta. Gracias, pero no hace falta, respondió con una sonrisa Alefina Ivanovna. Ayer llené el refrigerador. Tenemos té y galletas caseras. Ahora mismo servimos la mesa. Mientras las mujeres se ocupaban en la cocina, Mijaíl se sentó junto a Iván Ivanovich. Conversaban en voz baja, lanzando de vez en cuando una mirada hacia Natalia.
El pequeño Misha dormía plácidamente en su nueva cuna, agotado por el viaje y las emociones del día. Durante el té, la conversación derivó hacia la futura actividad en la nueva ciudad. Mañana te mostraremos el taller, anunció Iván Ivanovich. Marina Sergeyevna se encargó de comprar todo el equipo, el telar, los materiales. En Moscú, tenía su propia taller antes de enfermar. Luego tuvo que cerrarlo, pero guardó las herramientas más valiosas para ti. ¿Y los clientes?, preguntó Natalia con cierta inquietud. No tengo idea de por dónde empezar. No te preocupes, la tranquilizó Alefina Ivanovna. En Zaboyovsk, la mitad de las casas tienen alfombras tejidas a mano, muchas heredadas de sus abuelas. Siempre hay necesidad de limpieza y restauración. Además, la nueva posada Volskaya busca piezas auténticas para decorar sus interiores. No te faltará trabajo. Es cierto, corroboró Mijail. Y en las ciudades vecinas tampoco hay artesanos como tú. Yo podría ayudarte con las entregas cuando sea necesario. Natalia le dirigió una mirada agradecida. En el pueblo de Kuzminki vive Daria Petrovna. Tiene casi 80 años y ha tejido alfombras toda su vida. Su abuela ya se dedicaba a esto antes de la revolución. Marina Sergeyevna llegó a un acuerdo con ella. Vendrá a ayudarte a adaptarte. Por una paga simbólica, claro. Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas. Su suegra había pensado en todo, sin dejar ningún cabo suelto. ¿Estás bien?, preguntó Mijail, preocupado al notar su expresión. Es solo que, aún no puedo creer que todo esto me esté pasando, admitió Natalia con sinceridad. Hace 6 meses mi esposo me abandonó con un recién nacido y solo me dejó deudas. Y ahora tienes un hogar, un trabajo y amigos, afirmó Mijail con firmeza. En Zabolovsk nadie está solo. Así es nuestro pueblo. El suave pitido del monitor interrumpió su conversación. Misha se había despertado y reclamaba atención. Vamos, dijo Mijail abriendo la puerta. Mañana vendrá Daria Petrovna para explicarte todo con calma, pero ahora el pequeño es lo más importante. Cuando llegaron al apartamento, Natalia corrió hacia su hijo. Misha no lloraba, solo balbuceaba mientras agitaba los puñitos con impaciencia. Mientras ella lo alimentaba, Mijail permaneció discretamente en la cocina recogiendo los restos del té. Se escuchaba el tintineo de la loza. Parecía haber decidido lavar las tazas. Gracias por tu ayuda, le dijo Natalia cuando el niño satisfecho se quedó dormido en sus brazos. Eres muy amable. Es lo normal, respondió Mijail, encogiéndose de hombros. En Zabolovsk nos ayudamos entre todos. Bueno, no quiero molestarte más. Necesitas descansar. Mañana pasaré a ayudarte con la instalación del taller. Cuando la puerta se cerró tras él, Natalia se quedó un momento en pie, abrazando a su hijo y mirando por la ventana. Detrás de los oscuros pinares, el río Volga resplandecía bajo la luz de la luna. Un nuevo hogar, una nueva ciudad, nuevas personas. Gracias, Marina Sergeyevna, susurró. Gracias por todo. A la mañana siguiente, el sol se filtraba entre las cortinas de tul. Misha había dormido casi toda la noche, despertándose solo para comer, como si también sintiera que ahora estaban a salvo. Tras escuchar su respiración tranquila, Natalia se levantó y de puntillas fue a la cocina. Puso el agua a calentar y se asomó por la ventana. El patio ya estaba lleno de vida. En los bancos, las ancianas observaban a sus nietos jugar. Las jóvenes madres paseaban con sus carritos. Los hombres revisaban sus autos en el estacionamiento. La rutina de un tranquilo pueblo de provincia. El timbre sonó justo cuando Natalia terminaba de desayunar. Al abrir la puerta, encontró a Alefina Ivanovna con una cacerola en las manos. Te traje borscht, anunció sin rodeos mientras entraba a la cocina. Sé lo difícil que es cocinar con un bebé. Y a mi edad, ¿qué otra cosa puedo hacer? Cocinar y cuidar nietos, esa es mi alegría. Muchas gracias, pero no quiero ser una cargas, empezó a decir Natalia. ¿Carga? Alefina Ivanovna negó con la cabeza. Querida, así es la vida. Los mayores ayudan a los jóvenes y luego los jóvenes ayudan a otros mayores. El ciclo de la bondad. ¿Comprendes, Marina Sergeyevna? Ella me ayudó tanto en su momento cuando mi hermano y yo nos quedamos huérfanos. Ahora es mi turno de ayudarte a ti. Así es como debe ser. Natalia abrazó a la anciana sin ocultar las lágrimas de gratitud. Basta ya de sentimentalismos, dijo Alefina Ivanovna con severidad, aunque con una sonrisa. Mejor presentémonos como es debido con el pequeño. Luego llegará Daria Petrovna para hablarte sobre el taller. El día transcurrió sin que Natalia se diera cuenta. Daria Petrovna, una mujer menuda pero increíblemente enérgica, con una mirada aguda y penetrante, apareció poco antes del mediodía. A pesar de su edad, bajó las escaleras del taller con sorprendente agilidad y guió a Natalia en un recorrido detallado. Le habló de cada telar,
cada herramienta y cada tipo de hilo con claridad, a veces empleando términos técnicos, pero explicándolos enseguida. Tienes un telar magnífico, asintió con aprobación. Ya no los fabrican así, ahora todo está enfocado en la producción en serie, pero este es para el alma, para el verdadero arte. Natalia escuchaba con la respiración contenida. Sus dudas que la habían atormentado la noche anterior comenzaron a disiparse. Daria Petrovna hablaba con tal pasión y conocimiento que era imposible no dejarse llevar. ¿Y los patrones?, preguntó Natalia. Solo conozco los más básicos. Eso se aprende con el tiempo, sonrió la anciana. Tengo álbumes donde están recopilados los diseños tradicionales del Volga. Y no solo eso. Sacó de una carpeta de cuero desgastado una hoja con un diseño intrincado. En el centro del patrón, entre ornamentos detallados, se distinguían las alas desplegadas de un ave majestuosa. Marina me pidió que te mostrara este en particular. Se llama el pájaro de la felicidad. Es un diseño antiguo, poco común. Decía que debía convertirse en tu sello distintivo. Es hermoso, susurró Natalia, maravillada. Y lo más importante, tiene un significado especial, le guiñó un ojo Daria Petrovna. En la antigüedad, este patrón se tejía para las viudas jóvenes que estaban por comenzar una nueva vida. Es un símbolo de renacimiento. Marina no lo eligió al azar. Mañana mismo empezaré a aprender a hacerlo, afirmó Natalia con determinación. Si Marina Sergeyevna creía que este diseño debía ser mi firma, así será. Así es como debe ser, asintió Daria Petrovna. No todos los artesanos son dignos de trabajar con este patrón. Dicen que es él quien elige a su tejedor. Marina lo era, uno de los pocos que dominó el arte. Ahora tú continuarás con la tradición. Ya verás, la gente notará de inmediato la fuerza especial de este diseño. En ese momento, desde el piso de arriba, se oyó la voz de Aleftina Ivanovna. Natasha, ha llegado Mijail para verte. Baja. Ve, sonrió Daria Petrovna. Yo mientras pondré todo en orden y revisaré los materiales. Mañana comenzaremos con el aprendizaje. Al subir, Natalia vio que Mijail sostenía una gran caja llena de frutas y verduras frescas. Hola, saludó él con una sonrisa. Esto es de parte de mi madre. Tiene su propia granja y vende en el mercado. Cuando supo que una recién llegada con un niño estaba en la ciudad, enseguida preparó un obsequio. Gracias, pero es demasiado. Empezó Natalia. Ni lo pienses, la interrumpió Mijail. Aquí, en Zabolsovsk es costumbre. Y punto, ni te imaginas cuántos regalos más te llegarán. Todo el pueblo ya sabe que ha llegado una joven madre que abrirá un taller de tapices. ¿Todo el pueblo?, se sorprendió Natalia. Bueno, quizá no todo, rió Mijail. Unas 5.000 personas aún no están al tanto. Se frotó la nuca, titubeando un instante antes de continuar. Mañana es mi día libre. Pensé que podría mostrarte la ciudad sin cansar demasiado al niño. Damos un paseo en coche, te enseño los lugares principales. Me encantaría, respondió Natalia con sinceridad. Genial, exclamó él, iluminándose. Entonces hasta mañana. Cuando se fue, Aleftina Ivanovna, que había presenciado la escena desde la cocina, sonrió con picardía. Buen muchacho, Mijail. Trabajador sobrio, y te mira como gato a la crema. ¿Pero qué dice?, se ruborizó Natalia. Tengo un hijo pequeño, no es momento de pensar en. Un hijo no es obstáculo para la felicidad, comentó con sabiduría la anciana. Al contrario, Misha es un imán para la buena gente. Mira a Mijail. Ya lo llama por su nombre y hasta le compró una radio nana. Un hombre que se preocupa por un niño ajeno vale mucho. Natalia guardó silencio, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Tras la traición de Sergei, se había prometido no pensar en nuevas relaciones. Pero las palabras de Aleftina Ivanovna tenían su verdad. Esa noche, cuando Misha dormía y los ayudantes ya se habían marchado, Natalia sacó de nuevo la carta de Marina Sergeyevna. Una frase cobró un nuevo significado. En Zabolsovsk la gente es especial, abierta, sincera. Y el amor verdadero también existe allí. Lo sé. Dobló la carta con cuidado y se acercó a la ventana. Más allá de los oscuros pinos, las luces de la ciudad titilaban, su nuevo hogar. Y por primera vez en meses sintió cómo en su corazón despertaba una esperanza. Tímida, incierta, pero cálida. Había pasado un mes desde su llegada con Misha a Zabolsovsk. Mayo trajo consigo días cálidos y soleados, como si la propia naturaleza recibiera a sus nuevos habitantes con un abrazo de luz y calidez. Cada mañana, Natalia abría las ventanas, dejando entrar el aire fresco impregnado del aroma de los pinos, sin poder creer aún en su fortuna. En pocas semanas, todo había cambiado. La ciudad, la gente y ella misma. La taller Volsky Usry comenzaba a funcionar, y sus primeros clientes fueron los vecinos, quienes traían alfombras antiguas para su limpieza y restauración.
3 veces por semana. Daria Petrovna acudía para enseñarle los secretos del oficio, y aquellas lecciones se convirtieron en auténticas revelaciones. La anciana no solo transmitía la técnica, sino que contaba historias, compartía tradiciones y enseñaba a ver en cada patrón no solo un diseño sino un significado. Un buen artesano trabaja con la cabeza, el corazón y las manos, decía, observando cómo Natalia intentaba dominar un patrón complejo. Si le pones alma, la alfombra cobra vida, se vuelve cálida, pero si trabajas mecánicamente, solo obtendrás un pedazo de tela sin alma. Natalia absorbía cada palabra esforzándose por aprender. El telar, que al principio le parecía un mecanismo ajeno y complicado, poco a poco se volvía una extensión de sus manos. Se quedaba trabajando hasta tarde, cuando Misha ya dormía bajo el cuidado de Alefina Ivanovna, dedicándose sin descanso hasta que los dedos le hormigueaban y los párpados se cerraban de puro agotamiento. Todos colaboraban con el niño por turnos. Alefina Ivanovna, las vecinas e incluso, para su sorpresa, Mijail. Él solía pasar después del trabajo, trayendo víveres y ayudando con las tareas del hogar. Al principio, Natalia se avergonzaba y rechazaba su ayuda, pero luego comprendió que para él era importante. Trabajé 8 años como ingeniero en la fábrica, le contó una vez mientras ajustaba la máquina eléctrica para la limpieza de alfombras. Luego cerraron todo y nos dejaron a la deriva. Intenté ir a Moscú, pero allí era un extraño. Aquí, en Zabolsovsk, todos somos como una gran familia. Así que me convertí en taxista. Llevo 5 años al volante, pero las manos no olvidan lo que saben hacer. Natalia veía cómo sus ojos se encendían cuando trabajaba con el equipo. Un verdadero ingeniero, relegado por el destino a un oficio ajeno. Lo entendía bien. Ella misma había soñado con ser diseñadora, pero la vida tomó otro rumbo. Su relación con Mijail avanzaba con calma, con cuidado. Él nunca cruzaba los límites, respetando su espacio y el tiempo que necesitaba para sanar las heridas del pasado. Sin embargo, en su mirada y en cada uno de sus gestos, Natalia comenzaba a notar un sentimiento cada vez más evidente. Y para su propio asombro, se sorprendía a sí misma esperando sus visitas, sonriendo al oír el motor familiar de su Skoda, demorando un instante más de lo necesario al estrechar su mano. «Te estás transformando, niña», comentó un día Daria Petrovna, mirándola con satisfacción mientras Natalia canturreaba, absorta en su trabajo. «Da gusto verte así, como debe ser, joven, hermosa, la vida apenas comienza». Aquella noche, al terminar su jornada, Natalia subió al apartamento y casi sin pensarlo, se detuvo frente al espejo del vestíbulo. Desde el reflejo, una mujer joven la observaba con curiosidad. La mujer del espejo tenía la piel tersa, los ojos radiantes y un leve rubor en las mejillas. ¿Dónde habían quedado las ojeras, la piel reseca, la mirada apagada? ¿Cuándo le había crecido el cabello que, en un acto de desesperación, había cortado casi al ras? La mujer reflejada sonreía, y en sus ojos brillaba la vida. ¿Soy yo?, pensó Natalia, recordando de pronto las palabras de Marina Sergeyevna en su carta. «Florecerás, Natasha, solo date una oportunidad». Junio trajo consigo el primer encargo importante. La dueña del Hotel Volskaya, Victoria Pavlovna, una mujer enérgica de unos 50 años, llegó a la tienda con una propuesta concreta. «Necesito alfombras auténticas para la nueva ala del hotel. Los turistas quieren ver artesanía rusa genuina, no imitaciones chinas. Lo que usted hace es exactamente lo que necesito. 10 alfombras con medidas específicas en 2 meses. ¿Podrá hacerlo?». Natalia se quedó sin palabras. «¿10 en 2 meses? No estoy segura de poder hacerlo sola». «No estará sola», respondió Victoria Pavlovna con una sonrisa. «Mi sobrina está sin trabajo. Se llama Svetlana, terminó la escuela de arte. Es habilidosa, pero no ha encontrado dónde aplicar su talento. La tomaría como ayudante». Así fue como Svetlana llegó a la tienda. Era una joven frágil, de ojos soñadores y una sorprendente capacidad para aprender con rapidez. Pronto dominó las técnicas básicas y asumió las tareas preparatorias, permitiendo a Natalia concentrarse en la calidad de cada pieza. El trabajo avanzaba a buen ritmo. Con la llegada de Svetlana, Natalia pudo organizar mejor su tiempo y dedicar más atención a Misha, que ya intentaba darse la vuelta y demandaba cada vez más cuidados. «Crece fuerte», comentaba con aprobación Iván Ivanovich cuando pasaba de visita. Igual que su bisabuelo. Era un hombre robusto y tocaba el acordeón como nadie. Hacía bailar a todo el pueblo. Mijail se convirtió en un visitante habitual de la casa.
Llegaba por las noches, traía provisiones, ayudaba con pequeñas reparaciones o simplemente se sentaba en la cocina a conversar con Natalia sobre la vida, el trabajo, el futuro. «Es un buen hombre», dijo un día Aleftina Ivanovna. «Se está fijando en ti. Es serio, no un cabeza hueca. Sabe que tienes un hijo, comprende la responsabilidad». Natalia fingía no darle importancia, pero en su interior sabía que era cierto. Cada vez más sentía que su antigua vida con Sergei quedaba en el pasado, como un sueño lejano y borroso. Humillaciones, lágrimas, traiciones. Todo parecía parte de otra historia, de otra mujer. Zabolsovsk poco a poco se estaba convirtiendo en su verdadero hogar, y las personas que la rodeaban, en su nueva familia. Ellos estaban sentados en el balcón, contemplando el atardecer sobre el Volga, cuando Mijail rompió el silencio. «¿Recuerdas que te conté que fui ingeniero? Ayer me llamaron de la fábrica en Nizhny Novgorod. Me ofrecen un puesto en la oficina de diseño. Un buen trabajo en mi especialidad». Natalia sintió cómo algo en su interior se contraía. «¿Te vas?», preguntó en voz baja, temiendo la respuesta. «No lo sé», admitió él con sinceridad, mirándola a los ojos. «Es una oportunidad para volver a lo que amo. Pero hay cosas más importantes». Tomó su mano y Natalia no se apartó. Su palma era cálida, firme, familiar. «¿Qué cosas?», susurró ella. «Tú», respondió simplemente. «Tú y Miska. En este último mes me he dado cuenta de que no quiero perderlos, pero tampoco quiero apresurarme. Sé que has pasado por mucho y no quiero presionarte». Natalia bajó la mirada hacia sus dedos entrelazados. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de salirse del pecho. «Yo tampoco quiero perderte», susurró. «Pero tengo miedo de equivocarme otra vez. Misha es aún tan pequeño». «Lo entiendo», dijo Mijail con suavidad, atrayéndola con delicadeza hacia él. «Por eso propongo un punto medio. Aceptaré el trabajo en Nizhny, pero iré solo 3 días a la semana. El resto del tiempo estaré aquí, en Zabolsk. Tengo dónde quedarme allá, así que no será un problema. Y así, sin prisas, nos iremos conociendo mejor. El tiempo nos dirá qué hacer». Se inclinó y depositó un beso leve y casto en su frente, con una ternura que contenía más calidez que cualquier abrazo apasionado de Sergei. «De acuerdo», sonrió Natalia, sintiendo un dulce calor expandirse en su interior. «Te esperaremos los fines de semana». El segundo encargo importante llegó de manera inesperada. En una tarde de julio, mientras Natalia y su ayudante trabajaban en un nuevo tapiz para el hotel, una pareja de ancianos cruzó el umbral de la tienda. La mujer, de cabello plateado y aire distinguido, sonreía con amabilidad. A su lado, el hombre mantenía una postura recta, con la marcada disciplina de un militar. «Buenas tardes», saludó la mujer. «Venimos de San Petersburgo. Estamos haciendo un recorrido por el Volga. En el hotel nos dijeron que aquí se pueden encargar tapices auténticos hechos a mano». Natalia dejó su labor y se acercó. «Buenas tardes. Sí, confeccionamos tapices artesanales. ¿Qué tipo de diseño les interesa?». El hombre carraspeó antes de hablar. «Verá, en nuestra casa ha colgado durante años un tapiz antiguo que heredamos de mi abuela, pero el tiempo ha hecho estragos en él. Nos gustaría encargar uno similar, con el mismo diseño». Le tendió una fotografía. En la imagen, Natalia reconoció de inmediato el patrón del tapiz, un majestuoso pájaro de la felicidad, el mismo que Marina Sergeyevna le había sugerido convertir en el sello distintivo de su taller. No pudo ocultar su sorpresa. «¿De dónde sacaron este diseño?». «Era de mi abuela», respondió la anciana con un leve encogimiento de hombros. «Ella nació en esta región. A orillas del Volga, el tapiz había sido un legado de su madre, quien a su vez lo había heredado de su abuela. Una pieza antigua». Natalia observaba la fotografía sin dar crédito a sus ojos. Según Daria Petrovna, aquel diseño era raro, casi olvidado. Y de repente, este inesperado hallazgo. «Puedo hacer un tapiz igual», afirmó con seguridad. «Incluso mejor. También puedo intentar restaurar el suyo si aún es posible. Ese patrón se llama el pájaro de la felicidad. Realmente es originario de esta región». «¿Restaurarlo?», se sorprendió el hombre. «Es posible. Tiene varias roturas, zonas descoloridas. Podemos intentarlo», propuso Natalia. «Tráiganlo y lo evaluaré. Si la restauración no es viable, confeccionaremos uno nuevo lo más parecido posible». Los esposos se miraron y la mujer sonrió con calidez. «Sabe, tengo la sensación de que no llegamos aquí por casualidad, como si algo nos hubiera guiado. Mi abuela siempre decía que este tapiz era especial, que traía felicidad. Y ahora estamos aquí y usted conoce este diseño. También creo que las coincidencias no existen», respondió Natalia en voz baja, recordando a Marina Sergeyevna. Cuánto había invertido en su último regalo. No solo ayuda material, sino también sabiduría, conexiones
incluso su primer amor. Al día siguiente, la pareja llevó el antiguo tapiz. Su estado era lamentable, desgastado en varias zonas, con los colores desvaídos. Sin embargo, la base aún se conservaba bien. Natalia, tras consultarlo con Daria Petrovna, decidió emprender la restauración. «Será complicado», advirtió la anciana. «Este tipo de trabajo requiere una destreza especial. Pero tú puedes hacerlo. Tienes manos hábiles». Cada noche, después de atender los pedidos habituales, Natalia se dedicaba minuciosamente al tapiz. Era una labor paciente y delicada, hilo a hilo, nudo a nudo. Como si, al reconstruir aquel diseño ancestral, estuviera también reconstruyéndose a sí misma. Reuniendo los fragmentos dispersos de su vida, Mijail, que ahora viajaba los fines de semana desde Nizhny, solía encontrarla trabajando en él. Se sentaba en silencio a su lado, a veces le alcanzaba herramientas, otras simplemente la observaba, absorto en su concentración. «Eres como una hechicera», comentó un día. «Creas belleza de la nada». «No de la nada», sonrió Natalia. «La base siempre está ahí. Solo hay que ver cómo era originalmente, como en la vida. A veces creemos que todo está destruido, pero si miramos bien, encontramos que los cimientos siguen firmes y podemos construir de nuevo». Él asintió, comprensivo, y le rozó el hombro con delicadeza. «Eres fuerte. Cada vez lo veo más claro». En esos momentos, Natalia sentía que entre ellos estaban haciendo algo más profundo que una simple simpatía. Algo sólido, auténtico. Algo que nunca había tenido con Sergei, a pesar del matrimonio y del hijo en común. A finales de julio, cuando el tapiz estaba casi terminado y Natalia ya se había sentado por completo en su taller y en la ciudad, ocurrió lo inesperado. Esa noche el timbre sonó de pronto. En la puerta estaba Alefina Ivanovna, visiblemente alterada, con los ojos enrojecidos. «Natasha», su voz temblaba. «No te asustes. Pero ha aparecido tu exmarido. Sergei ha venido con otra mujer. Ahora están en casa de Iván Ivanovich». Natalia sintió como un frío helado la invadía por dentro. El pasado del que tanto había intentado escapar, volvía a llamar a su puerta. Por más que había intentado huir, el pasado finalmente la alcanzó en aquel pequeño pueblo a orillas del Volga. «¿Por qué está aquí?», preguntó en voz baja. «No lo sé, querida, pero Vania me pidió que te avisara. Dijo que no los dejará acercarse a ti si no quieres». Natalia respiró entrecortadamente. Su primer impulso fue cerrar la puerta con llave, negarse a ver y escuchar a quien tanto daño le había causado. Sin embargo, algo dentro de ella le susurró: «Debes enfrentarlo cara a cara. Solo así podrás liberarte del pasado de una vez por todas». «Dígale a Iván Ivanovich que los haga pasar», dijo con firmeza. «Los recibiré». Hizo una pausa y miró a Alefina Ivanovna con una súplica silenciosa. «¿Podría quedarse con Misha mientras estén aquí?». «Por supuesto, querida. Lo llevaré conmigo el tiempo que sea necesario. Y no te preocupes, todos estamos contigo. No dejaremos que te hagan daño». Alefina Ivanovna la abrazó con ternura antes de marcharse. Cuando Natalia se quedó sola, se acercó al espejo. La mujer que la miraba desde el otro lado no era la misma que había llegado allí meses atrás. Ya no era la sombra asustada y vulnerable que huyó de Moscú, sino una mujer fuerte, con la espalda erguida y la cabeza en alto. Inspiró profundamente y se dirigió a la cocina para prepararse para la inesperada visita. Sirvió té, colocó las tazas en la mesa y se sentó junto a la ventana a esperar. No sentía miedo ni rabia, solo una curiosidad inquietante y una ligera aprensión. ¿Qué podía querer ahora Sergei? ¿Acaso aún no había aceptado la pérdida de la herencia? El timbre sonó 20 minutos después. Natalia tomó aire, se arregló el cabello y fue a abrir la puerta. En el umbral se encontraba Iván Ivanovich con el rostro impenetrable. Detrás de él, Sergei, visiblemente desmejorado y con la mirada apagada. A su lado, Natalia tardó unos segundos en reconocer a Cristina. ¿Dónde había quedado aquella mujer radiante, de maquillaje llamativo y joyas costosas? En su lugar, se erguía una figura agotada, con el rostro marcado por lágrimas recientes. «Hola, Natasha», murmuró Sergei con un tono inusualmente apagado. «Perdón por venir sin avisar». «Pasen», dijo Natalia, apartándose para dejarlos entrar. «Gracias, Iván Ivanovich, por acompañarlos», añadió, mirando con gratitud al anciano. «Te esperaré abajo», respondió él con voz firme, clavando en Sergei una mirada desconfiada. «Si necesitas algo, solo dime». Natalia asintió en señal de agradecimiento antes de cerrar la puerta. Sus inesperados visitantes caminaron hasta la cocina y tomaron asiento con evidente incomodidad, apenas rozando el borde de las sillas, como si no se atrevieran a acomodarse del todo. «¿Té?», preguntó Natalia con calma mientras servía la infusión.
Deben estar cansados del viaje. Sí, gracias, balbuceó Sergei, desconcertado por la serenidad con la que los recibía. Esperaba gritos, reproches, lágrimas, cualquier cosa menos aquella hospitalidad tranquila e imperturbable. Durante un rato el silencio se apoderó de la estancia. Natalia observaba con atención a su exmarido. Se veía muy distinto a la última vez que lo vio. Sus ojos habían perdido el brillo altivo, tenía ojeras profundas y sus gestos eran nerviosos. ¿Dónde había quedado aquel hombre seguro de sí mismo? Huyó con todas sus fuerzas, pero el destino la alcanzó en un pequeño pueblo a orillas del Volga. ¿Por qué está aquí?, preguntó en voz baja. No lo sé, querida, pero Vanchka me pidió que te avisara. Dijo que no los dejaría acercarse a ti si no querías. Natalia respiró entrecortadamente. Su primer impulso fue cerrar las puertas, negarse a ver o escuchar a quien tanto daño le había causado. Pero algo en su interior le susurraba. Debes enfrentarlo cara a cara. Solo así podrás liberarte definitivamente del pasado. Dígale a Iván Ivanovich que los haga pasar, dijo con firmeza. Los recibiré. Solo le pido que se quede con Misha mientras están aquí. Por supuesto, querida. Alefina Ivanovna la abrazó con ternura. Lo llevaré conmigo ese rato. Y no te preocupes, estamos contigo. No dejaremos que te hagan daño. Cuando se quedó sola, Natalia se acercó al espejo. Ya no veía el rostro de aquella mujer asustada y acorralada que había sido en Moscú. En su reflejo se hallaba una mujer segura, erguida, con la mirada firme y la cabeza en alto. Inspiró hondo, enderezó los hombros y se dirigió a la cocina para prepararse para la inesperada visita. Sirvió el té, dispuso las tazas sobre la mesa y tomó asiento junto a la ventana, esperando a sus inesperados huéspedes. Un extraño sosiego la invadía. No sentía miedo ni ira, solo una ligera curiosidad y una inquietud latente. ¿Qué querría de ella Sergei? ¿Aún no había aceptado la pérdida de la herencia? El timbre sonó 20 minutos después. Natalia respiró hondo, alisó su cabello y fue a abrir la puerta. En el umbral estaba Iván Ivanovich, con el rostro impenetrable. Detrás de él Sergei, visiblemente demacrado, con una expresión apagada. A su lado, Natalia tardó en reconocer a Cristina. ¿Dónde había quedado aquella mujer altiva, de maquillaje impecable y joyas ostentosas? Frente a ella solo veía a una figura desmejorada, con rastros recientes de llanto en el rostro. «Hola, Natasha», murmuró Sergei con inusual suavidad. «Perdón por venir sin avisar. Pasen». Natalia se apartó para dejarlos entrar. «Gracias por acompañarlos, Iván Ivanovich. Esperaré abajo», afirmó el anciano con firmeza, lanzándole a Sergei una mirada recelosa. «Si necesitas algo, solo llámame». Natalia asintió en señal de gratitud y cerró la puerta. Los recién llegados avanzaron con cautela hacia la cocina y se sentaron al borde de las sillas sin atreverse a acomodarse del todo. «¿Té?», ofreció Natalia con serenidad, sirviendo la infusión humeante. «Deben estar cansados del viaje». «Sí, gracias». Sergei pareció desconcertado ante aquella recepción. Esperaba gritos, reproches, lágrimas, cualquier cosa, menos aquella calma hospitalaria. El silencio se prolongó unos instantes. Natalia observaba a su exmarido con detenimiento. Había cambiado. Su mirada, antes altiva, ahora lucía apagada. Las sombras bajo sus ojos delataban noches en vela. Sus gestos eran nerviosos, inseguros. Aquella arrogancia que antaño la había cautivado y luego herido, había desaparecido. Cristina tampoco estaba en mejor estado, delgada, con los labios agrietados y las uñas mordidas en lugar de su impecable manicura. «¿Cómo me encontraron?», preguntó al fin Natalia. «Por el notarios». Desvió la mirada Sergei. «No quería decirte, pero tuve que presionar a algunos conocidos». «¿Para qué?», inquirió ella, sin rodeos. Sergei dejó la taza y se frotó el rostro con las manos, como si intentara ordenar sus pensamientos. «Natasha, yo». Todo se vino abajo. Su voz era entrecortada, le costaba encontrar las palabras. El banco se quedó con el apartamento en Leningradsky. Resulta que mi madre había pedido un crédito hipotecario sin decírmelo. El negocio fracasó, los clientes se fueron, los socios nos abandonaron. «Estoy embarazada», soltó de pronto Cristina sin levantar la vista. 4 meses, y no tenemos ni dónde vivir ni dinero. Natalia sintió que el corazón le daba un vuelco. Pero no era dolor ni celos lo que experimentaba, sino una extraña mezcla de tristeza y compasión. «¿Y qué esperan de mí?». Su voz se mantuvo serena. «No lo entiendes». Sergei la miró con desesperación. «No hemos venido solo a pedir ayuda. Escuché que abriste un taller aquí. Quería proponerte un negocio». «¿Negocio?». Natalia no pudo evitar su sorpresa. «Sí, tenía un pequeño taller en Moscú de alfombras. Nada grande, no como el de mi madre,
pero tenía algo de equipo y contactos entre diseñadores de interiores. Podría ayudarte a vender tus piezas en la capital. ¿Y yo qué? Por primera vez Natalia sintió indignación. ¿Acaso esperas que les dé refugio después de todo lo que hicieron? Sergei se estremeció como si lo hubieran golpeado. No, no es eso. Solo pensé, un acuerdo comercial. Tú produces, yo vendo, sin asuntos personales. Tu apartamento en Moscú sigue a tu nombre. Podrías alquilarlo y nosotros, Sergei, lo interrumpió Natalia, negando con la cabeza. Escúchate. Él guardó silencio. Me dejaste con un bebé llena de deudas, me humillaste. Y ahora cuando eres tú quien está en la ruina vienes con una propuesta de negocios. En serio. Cristina sollozó de repente. Te dije que era una locura. Nadie en su sano juicio. Cállate, bramó Sergei. Natalia reconoció de inmediato aquel tono. Era el mismo con el que le gritaba en los últimos meses de su matrimonio. Cristina se encogió, abrazándose el vientre en un gesto instintivo que Natalia conocía demasiado bien. Aquella mujer le había arrebatado a su esposo, se había burlado de ella, la había despreciado. Y ahora estaba ahí asustada, vulnerable, en la misma situación en la que ella misma había estado no mucho tiempo atrás. ¿Dónde están viviendo ahora?, preguntó, sin saber muy bien por qué. En casa de un amigo, respondió Sergei a regañadientes. Pero su esposa no nos quiere ahí, nos va a echar, y después, no lo sé. Pensé que aquí podríamos alquilar algo, dicen que en provincia es más barato. Se encogió de hombros y añadió en voz baja. Trabajaría, cualquier cosa. No soy un idiota, Natalia, sé que... El tono desesperado en la voz de Sergei hizo que Natalia recordara sin querer aquel día en Moscú cuando él la echó con Misa a la calle. ¿De verdad tienes una carpintería?, preguntó ella. Sí, pero tuve que empeñar el equipo para pagar deudas. Aún así, me queda la base de clientes, los diseños. Podríamos... Base de clientes. Eso es bueno, asintió Natalia. Justo ahora tengo más pedidos de los que puedo atender. Incluso contraté a un ayudante. El rostro de Sergei se iluminó. ¿Entonces aceptas? ¿Podríamos realmente? No, dijo Natalia con firmeza. No voy a asociarme contigo, Sergei, y tampoco pueden quedarse en mi casa. Se detuvo un instante, ordenando sus pensamientos. Lo que estaba a punto de proponer parecía una locura. Pero frente a ella estaban dos personas desesperadas, una que en otro tiempo fue la más cercana a su corazón y otra que ahora llevaba una pequeña vida en su interior, completamente inocente. A 3 calles de aquí hay una casa vieja, continuó. Su dueña murió hace poco y los herederos viven en Canadá. Quieren venderla, pero por ahora está vacía. Hablaré con la agente inmobiliaria. Tal vez podamos conseguir un alquiler temporal. Hizo una pausa antes de añadir. También hay trabajo. Mijail me dijo que en el aserradero necesitan obreros. Mijail. Sergei repitió el nombre con un destello de algo parecido a los celos en la mirada. Sí, mi amigo, respondió Natalia con naturalidad. Ha hecho mucho por Misa y por mí. Cristina, incapaz de contenerse, sollozó de nuevo. ¿Por qué nos ayudas? Yo fui horrible contigo. Me alegré cuando te echaron. No lo hago por ustedes, negó Natalia con un leve movimiento de cabeza. Lo hago por el niño. Sé demasiado bien lo que significa estar embarazada y sin un techo. Guardaron silencio. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer y Natalia encendió la luz de la cocina. La suave calidez de la lámpara llenó la estancia, volviéndola acogedora, casi como la imagen de una revista sobre decoración. Cristina miró alrededor con asombro. Aquí estás bien, ¿verdad? Sí, asintió Natalia. Aquí estoy bien. Sergei la observó con una expresión diferente, una mezcla de sorpresa, arrepentimiento y quizá una leve envidia. Has cambiado, Natasha, susurró. Te has vuelto distinta, más fuerte. La vida me obligó, respondió ella encogiéndose de hombros. Y ahora escúchenme bien, los ayudaré con la vivienda y el trabajo, pero con condiciones. Miró directamente a su exmarido. Nada de alcohol, ni engaños ni tratos turbios. En Sabolov todos se conocen, cualquier cosa que hagas se sabrá. Luego fijó la vista en Cristina. Y tú necesitas control médico. Aquí hay una buena clínica prenatal, me encargaré de eso. Gracias, murmuró Cristina bajando la mirada. No sabía que fueras así. Así como, Natalia arqueó una ceja. Buena, contestó Cristina en un hilo de voz. No soy buena, negó Natalia con serenidad. Simplemente sé lo que es estar en su lugar. ¿Qué significa estar en lo más bajo? Y otra cosa, ella miró a Sergei. Misha, mi hijo, no te atrevas a reclamar los derechos de paternidad ahora, cuando te convenga. Te alejaste de él cuando tenía 3 meses. No permitiré que lo dañes de nuevo. Por cierto, agregó Natalia, probablemente te estés preguntando cómo hizo Marina Sergeyevna para transferir el departamento a mi nombre, si allí era propiedad conjunta.
Sergei frunció el ceño, pero asintió. Resulta que cuando tomamos la hipoteca, tu madre se convirtió en cofirmante. Y después de que tú dejaste de pagar, ella compró la parte del banco y reestructuró los documentos. Todo está certificado por notario y es legalmente impecable. Realmente pensó en cada detalle para protegernos a nosotros, a Misha. Lo entiendo, murmuró Sergei bajando la cabeza. Fui un pésimo padre y esposo. Lo fuiste, asintió Natalia. Pero ahora intenta ser un buen padre para el niño que espera a Cristina. Él no tiene culpa de nada. En ese momento alguien tocó suavemente la puerta, y en la cocina apareció Iván Ivanovich. Perdona, Natasha, pero Alefina llama. Dice que Misha ya se despertó y pide comida. Ya voy, respondió Natalia levantándose de la mesa. Pasarán la noche en el Hotel Volsky. Llamaré a Victoria Pavlovna. Ella les hará un descuento, y mañana resolveremos el tema de la vivienda. Cuando ya estaban a punto de irse, Sergei se detuvo en el umbral de la puerta. Natasha, gracias. Y perdóname si puedes. Ahora me doy cuenta de lo idiota que fui al perderte. No me perdiste a mí, Sergei, negó Natalia, moviendo la cabeza. Te perdiste a ti mismo. Pero aún no es tarde para encontrarte. Cerró la puerta tras ellos, se apoyó contra la pared, y cerró los ojos. Dentro de ella solo había vacío. No había ni resentimiento ni lástima, solo una tranquila sensación de alivio, como si se hubiera cerrado un capítulo en el libro de su vida. Ahora era momento de pasar la página y continuar leyendo. ¿Estás loca?, se indignó Mijail, que había llegado esa mañana desde Nizhny cuando se enteró de la visita de Sergei y Cristina. ¿De verdad piensas ayudarles después de todo lo que te hicieron? Estaban sentados en el parque a orillas del Volga. Misha dormía tranquilamente en el cochecito, mecido por la brisa del río. Natalia observaba el barco de vapor que se deslizaba a lo lejos. No les estoy ayudando a ellos, sino al niño, respondió con calma. Cristina está en su cuarto mes. No tienen dónde vivir y no tienen dinero. Pues que regresen a Moscú. Es su problema, replicó él. ¿Y si Marina Sergeyevna hubiera pensado igual y hubiera decidido que mis problemas son solo míos? Preguntó Natalia en voz baja. Si estuviera con Misha ahora, Mijail se quedó en silencio, buscando las palabras adecuadas. Eso es distinto, finalmente dijo. Tú no la traicionaste, no la engañaste, no la echaste de casa. No, asintió Natalia, pero ella igualmente ayudó, no por mérito sino simplemente por humanidad. ¿Lo entiendes? Tomó su mano, y Mijail apretó sus dedos. En sus ojos había preocupación. Temo que te hagan daño otra vez. Ya no lo harán. Asintió con seguridad Natalia, moviendo la cabeza. Ya no soy la mujer aterrada que era en Moscú, y además, ¿qué pueden hacerme? El departamento está a mi nombre. El taller también. Misha está conmigo y mi corazón ya no lo tocará nadie. ¿Seguro?, preguntó Mijail, con un tono algo grave. Mirándola fijamente. Seguro, sonrió Natalia. Ya está ocupado. Él la atrajo hacia sí y la besó con suavidad. Un beso genuino, no en la mejilla ni en la frente. Natalia cerró los ojos, sintiendo cómo el calor se esparcía por su interior. El beso fue tierno, cuidadoso, pero al mismo tiempo seguro. El beso de un hombre que sabe lo que quiere. Me enamoré de ti a primera vista, confesó Mijail, cuando finalmente se separaron. Desde la estación, cuando estabas ahí, con Misha en brazos, tan perdida y decidida a la vez. Yo no lo reconocí inmediatamente, admitió Natalia. Tenía miedo de confiar, de volver a ser herida. Pero ahora lo miraba con una esperanza tan grande que su corazón se apretaba. Ahora sé que te amo, dijo suavemente. Y Misha y yo te estaremos esperando con cada turno que pase. Mijail sonrió, y en ese momento Natalia entendió. Todo valió la pena. Las noches sin dormir, las lágrimas, la humillación, el miedo. Todo la había llevado hasta allí, hasta ese momento de felicidad. Junto al hombre que amaba y con su hijo durmiendo plácidamente en el carrito. ¿Sabes?, dijo Mijail, mirando al río. Me ofrecieron un trabajo fijo en Nizhny, un buen trabajo con perspectivas. Pero lo rechacé. ¿Por qué?, se sorprendió Natalia. Porque encontré algo mejor aquí en Sabovsk, sonrió. En la fábrica de maquinaria abren una oficina de diseño, están buscando especialistas. Claro, el salario es menor que en Nizhny, pero cada noche estaré en casa con ustedes. Natalia se acurrucó en su hombro, sin poder ocultar su sonrisa de felicidad. ¿En casa?, repitió. ¡Qué bonito suena! Desde la avenida central se oyeron voces. Al volverse, Natalia vio a Sergei y a Cristina que venían acompañados de Iván Ivanovich. El viejo les contaba algo, señalando con su bastón un edificio y luego otro. Un tour por la ciudad, no cabe duda. Al notar a Natalia y Mijail, se detuvieron. Sergei levantó tímidamente la mano en señal de saludo.
Natalia asintió y volvió a mirar al río. ¿Quieres hablar con ellos?, preguntó Mijaíl. No ahora, negó con la cabeza Natalia. Tenemos asuntos más importantes. ¿Cuáles?, sonrió él. Por ejemplo, decidir cuándo te mudarás con nosotros para siempre, respondió ella sin rodeos. Me parece que Misha necesita un verdadero padre. Mijaíl se quedó paralizado tratando de asimilar lo que había escuchado. ¿Tú me estás proponiendo?, vaciló, temiendo creer en su felicidad. Sí, te estoy proponiendo que seas mi esposo y el padre de Misha, dijo Natalia mirándolo directamente a los ojos. Sí, claro, estás dispuesto a asumir esa responsabilidad. Estoy listo, afirmó él abrazándola con firmeza. Más que listo. En la cuna Misha se movió al despertar. Natalia lo levantó en brazos y lo acercó a Mijaíl. Mira Misha, este es tu nuevo papá, dijo en voz baja. Él nunca nos dejará. Nunca, confirmó Mijaíl, tocando suavemente la pequeña manita del niño. Lo prometo. Y en ese instante, Misha, como entendiendo la importancia de lo que sucedía, sonrió con su carita sin dientes y agarró con fuerza el dedo de Mijaíl. Natalia los miró a ambos, tan cercanos, tan semejantes en su sonrisa abierta y en sus ojos bondadosos, a pesar de no tener ningún lazo sanguíneo entre ellos. Existen lazos más fuertes que los de sangre, pensó ella. Lazos formados de amor, cuidado y lealtad. Gracias, Marina Sergeyevna, pensó Natalia, mirando los destellos solares en la superficie del río. Gracias por todo, no los defraudaré. 6 meses después, Zabolsovsk se cubrió con un manto blanco de nieve y brilló con las luces navideñas. El Volga se había congelado y patinadores se deslizaban sobre el hielo transparente, mientras los niños en la orilla construían muñecos de nieve y organizaban batallas de nieve. El taller Volsky Usry se expandió ocupando el local vecino. Natalia, Svetlana y otras 2 asistentes recién contratadas apenas daban abasto con los pedidos. La fama de los tapices hechos a mano se había extendido mucho más allá de Zabolsovsk. Especialmente apreciados eran los tapices con el diseño del pájaro de la felicidad. Tras la restauración de un tapiz en San Petersburgo, la pareja de la ciudad compartió su experiencia con amigos anticuarios, lo que provocó una avalancha de encargos de coleccionistas y amantes de lo antiguo de todo el país. Nunca pensé que mi afición podría convertirse en un negocio tan serio, decía Natalia, mostrando su nueva tienda a Ana Pavlovna, que había venido de visita. Todo gracias a Marina Sergeyevna y a ti misma. Sonrió con ternura la vecina de Moscú. No cualquiera sabría aprovechar un regalo del destino de esta manera. Mira el alcance de todo esto, ¿no parece la antigua Natalia? Ana Pavlovna había venido para el año nuevo, para ver cómo se había instalado Natalia, y también para descansar un poco del ajetreo moscovita. La alojaron en la habitación de invitados, y la anciana se integró rápidamente en la nueva familia de Natalia, ayudando con Misha y los quehaceres domésticos. Y trabajo no faltaba, pues dentro de un mes se celebraría la boda de Natalia y Mijaíl. Habían decidido hacer una boda sencilla, en el ámbito familiar, sin florituras innecesarias, pero la preparación fue igualmente considerable. Mijaíl, quien se había mudado con ellos desde el otoño, ahora trabajaba en el departamento de diseño del taller mecánico y parecía completamente feliz con su nueva vida. Misha, que ya tenía 10 meses, gateaba por toda la casa. Intentaba ponerse de pie apoyándose en los muebles y llamaba a Mijaíl, papá. La primera palabra que aprendió después de mamá. Al observarlos juntos, nadie diría que no eran padres biológicos, ya que los ojos del hombre brillaban con una ternura y un amor que solo pueden surgir de un vínculo profundo. «Qué suerte tiene el chico», solía decir Iván Ivanovich, un visitante frecuente en su hogar. «Ha encontrado un verdadero padre, no como este». Hizo una pausa, buscando suavizar sus palabras. «El biológico», añadió, aludiendo a Sergei. En casa evitaban hablar de Sergei, aunque las noticias sobre él llegaban regularmente. Después de la recordada visita, realmente decidió quedarse en Zabolsovsk. Natalia lo ayudó a encontrar alojamiento. Una pequeña casa en las afueras de la ciudad que apenas pudo salvar del derribo. Mijaíl, superando su aversión inicial, lo contrató como obrero en la fábrica. Al principio, Sergei se mostró receloso como si esperara algún truco, pero poco a poco se fue integrando al trabajo. Para sorpresa de todos, incluida la de Cristina, ella mostró una faceta inesperada. Bajo la atenta supervisión de Alefina Ivanovna, aprendió a coser y a tejer, y luego se acercó a Natalia. «Puedo ayudar con los pedidos, no gratis, claro», añadió apresuradamente. «Aprendo rápido, de verdad. Esos patrones son tan hermosos. Podría procesar los materiales o encargarse del embalaje». Después de pensarlo un poco, Natalia la contrató a prueba,
Para sorpresa de todos, incluida la propia Cristina, la labor le fue bien. Realmente se mostró como una buena aprendiz, y el embarazo pareció suavizar su carácter, eliminando sus antiguos caprichos y altanería. Nunca habría pensado que trabajaría con las manos, confesó un día a Natalia. Pensaba que era algo indigno de mí, pero ahora disfruto tanto cuando veo el resultado. A principios de diciembre, Cristina dio a luz a una niña sana, a la que llamaron Marina, en honor a Marina Sergeyevna. Este gesto de sincero arrepentimiento y gratitud conmovió profundamente a Natalia. Cuando tomó a la pequeña Marina en sus brazos por primera vez, sintió cómo se aliviaba la última carga en su corazón. Todo encajó en su lugar, el círculo se cerró. «Sabes, envidiaba lo que tenías», confesó de repente Cristina, observando cómo Natalia arrullaba a su hija. «Cuando te vi en la notaría con ese sobre tuyo, tan orgullosa a pesar de todo, y Sergei te miraba de una manera especial, incluso cuando ya estaba conmigo. Eso ya es parte del pasado», dijo suavemente Natalia. «Cada uno tiene ahora su propio camino. Y esos caminos, aunque no tan separados como se podría haber imaginado, realmente se habían distanciado». Se deshacía poco a poco de su antigua arrogancia, aprendiendo a ser un buen padre para la pequeña Marina, mientras que con Natalia mantenía una actitud respetuosa y agradecida. A veces se acercaba a la taller para ayudar con los asuntos, pero siempre mantenía su distancia, consciente de que los puentes entre ellos ya se habían quemado por completo. La víspera de Año Nuevo fue fría y estrellada. Natalia se encontraba frente a la ventana, observando las luces festivas de Zabolsovsk. Detrás se oían las voces de Mikhail e Iván Ivanovich, quienes estaban colocando el árbol de Navidad. Alefina Ivanovna y Ana Pavlovna se afanaban en la cocina, preparando la cena de fiesta. El pequeño Misha, después del baño, se quedó dormido arrullado por la nana de sus dos abuelas. Mikhail se acercó por detrás y abrazó a Natalia por los hombros. Ella sonrió. «¿En qué piensas?», le preguntó él. «En cómo ha cambiado mi vida en este año», respondió ella. «Si alguien me hubiera dicho antes que encontrarías el amor a orillas del Volga», bromeó él. «Y eso también», contestó Natalia, acurrucándose junto a él. «Pero lo más importante es que he aprendido a perdonar, a dejar ir las ofensas, a volver a confiar en las personas». En ese momento sonó el teléfono. Natalia lo descolgó. «Natalia, soy Victoria Pavlovna», se oyó la voz enérgica de la dueña del hotel. «Disculpa por llamarte tan tarde, pero tengo una sorpresa. Hemos recibido a unos huéspedes de Moscú. El director de una gran cadena de tiendas de artículos para el hogar vio tus alfombras en nuestro vestíbulo y se quedó fascinado. Quiere hablar sobre un contrato importante». Natalia se miró a Mikhail, transmitiéndole el resumen de la conversación con un gesto de los labios. «Eso es maravilloso, Victoria Pavlovna», respondió al teléfono. «Pero hoy es la víspera de Año Nuevo». «Sí, lo sé. Pero él vuela el 2 de enero», continuó la dueña del hotel. «¿Crees que podrían encontrar tiempo mañana? Es una oportunidad única para tu taller. Imagínate tus alfombras en tiendas de toda Rusia». Mikhail asintió con ánimo. «Bien», dijo Natalia, «mañana a las 2 en el hotel». Colgó el teléfono y miró pensativa a Mikhail. «¿Qué opinas? ¿Podremos manejar este volumen? Son unos desafíos de otro nivel». «Podremos», respondió él con confianza. «Svetlana ya casi es una experta, y Cristina aprende rápidamente. Podemos contratar más gente. El local de al lado se está desocupando. Vamos a expandirnos. Yo me encargaré del equipo. En la fábrica tenemos expertos que nos ayudarán a fabricar nuevas máquinas». Natalia se echó a reír abrazándolo. «Ya lo tienes todo planeado y yo ni siquiera he conocido a este director». «Es que confío en ti», dijo él en serio. «Eres talentosa, perseverante y no estás sola. Tienes a todos nosotros». Tenía razón, pensó Natalia. A su alrededor se había formado una verdadera familia. No solo por sangre, sino por el espíritu. Personas dispuestas a apoyarla, a compartir tanto las alegrías como las preocupaciones. Desde la habitación se escuchó el llanto de Misha, evidentemente despertado y al no encontrar a su madre cerca. «Voy a ir», dijo Natalia, dirigiéndose hacia la habitación del niño, aunque se detuvo a mitad del camino. «Sabes, quiero mostrarte algo que he tenido la intención de enseñarte desde hace tiempo», dijo ella mientras sacaba de un cajón del escritorio un sobre conocido con la carta de Marina Sergeyevna. «Léela, mientras yo me ocupo de algo», añadió. «Necesitas saber cómo comenzó todo». Mikhail tomó el sobre con cuidado, y Natalia se dirigió hacia su hijo. Mientras arrullaba a Misha, echaba miradas a su futuro esposo, quien estaba inclinado sobre la carta. Observaba cómo cambiaba su expresión, primero sorpresa,
luego comprensión, respeto, y finalmente una melancolía suave. Cuando Misha volvió a quedarse dormido, Natalia regresó a la habitación. Mijaíl se encontraba junto a la ventana mirando pensativamente el cielo estrellado. «¡Qué mujer tan increíble!», dijo en voz baja. «Una sabiduría y un corazón tan grandes. Lástima que no llegué a conocerla. Te habría aprobado», sonrió Natalia. «Marina Sergeyevna tenía un don para reconocer a las buenas personas, y tú le cautivaste. ¿Sabes?», continuó Mijaíl. «Antes no creía que una persona pudiera cambiar tanto, encontrar la fuerza para perdonar y empezar de nuevo. Pensaba que todos seguimos un círculo vicioso, repitiendo los mismos errores. Pero mirándote a ti, a Sergei, incluso a Cristina, veo que los cambios son posibles. Solo hace falta un empujón y amor», añadió Natalia. «Sin él ningún cambio tiene sentido». Ambos se quedaron allí, tomados de la mano, cuando la voz de Aleftina Ivanovna interrumpió su momento. «Golondrinas, la cena está lista. Llamen a todos a la mesa. La medianoche se acerca». En la mesa festiva se reunieron todos los más cercanos. Iván Ivanovich con su hermana Ana Pavlovna, Daria Petrovna, Mijaíl con Natalia, y el pequeño Misha en su sillón alto. También fueron invitados Sergei y Cristina con su hija recién nacida. Pero amablemente se disculparon. Aún era demasiado pronto y algo incómodo. Aunque enviaron un ramo de flores y una tarjeta con cálidos deseos. Cuando faltaban solo unos minutos para el año nuevo, Iván Ivanovich, con un gesto inesperado, tocó suavemente un pequeño timbre para llamar la atención. «Amigos míos, permitidme decir unas palabras», comenzó. «Hoy quiero brindar por una mujer asombrosa que, aunque ausente, sigue entre nosotros, por Marina Sergeyevna. Ella no solo ayudó a Natalia y Misha a comenzar una nueva vida, sino que unió a todos nosotros, personas tan diferentes y distantes, en una gran familia. Y eso, sin duda, es el legado más valioso que nos dejó». Todos guardaron silencio, recordando a la mujer cuya sabiduría y bondad habían transformado sus vidas. «Y además», continuó Iván Ivanovich, «quiero contar algo que he mantenido en secreto durante mucho tiempo. Muchos de ustedes saben que Marina y yo fuimos amigos desde jóvenes, pero pocos saben que fui su primer amor. Y ella, mi único amor». Aleftina Ivanovna miró sorprendida a su hermano. Nunca le había hablado de esto. «El destino nos separó durante muchos años», dijo con voz quebrada. «Ella se casó con Igor, yo con Tamara. Vivimos buenas vidas, fuimos felices en nuestros matrimonios, pero cuando ambos enviudamos, nos encontramos por casualidad. A ella ya le habían diagnosticado una enfermedad terminal y sabía que el tiempo se le estaba agotando. Pasamos juntos los últimos momentos. Varios meses maravillosos transcurrieron en los que nos escribíamos cartas y hablábamos por teléfono. Ella me relataba acerca de su nuera y su nieto, de lo decepcionada que estaba con el comportamiento de su hijo. Y un día le sugerí: «Marinuska, ¿por qué no traes a Natasha y Misha aquí, a Zabolsovsk? Aquí todo es tranquilo, la gente es buena, yo me haré cargo de ellos». Así nació este plan. Iván Ivanovich sacó del bolsillo un antiguo reloj de bolsillo. Era su último regalo de ella. En el interior, una inscripción. Abrió la tapa y mostró la dedicatoria. «El tiempo cura, el amor salva». Y tenía razón. El anciano miró a los presentes. «Observadnos a todos ahora. ¿Acaso no ha sido el amor lo que ha salvado a cada uno de nosotros? Natasha, tu amor por tu hijo te dio fuerzas para no quebrarte. El amor de Mijaíl por ti lo devolvió a su verdadera vocación. Incluso a Sergei y Cristina, el amor por su hija les ayuda a mejorar». Natalia sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No eran lágrimas amargas, sino luminosas. Mijaíl apretó su mano bajo la mesa. «Por Marina Sergeyevna», dijo Iván Ivanovich en voz baja, levantando su copa. «Y por el amor que salva». «Por Marina Sergeyevna», respondieron todos al unísono. Y en ese preciso momento, el reloj de la pared dio las campanadas de medianoche, anunciando la llegada del año nuevo. Un nuevo ciclo en la espiral de la vida, donde el pasado no desaparece sin más, sino que se convierte en la base del futuro, donde los destinos se entrelazan, creando un patrón más fuerte que la más resistente de las alfombras. La primera nevada del año nuevo golpeó suavemente la ventana. En la distancia se vieron los fuegos artificiales, y el cielo sobre Zabolsovsk se iluminó con brillantes destellos. Natalia se acercó a la ventana con Misha en brazos, mostrándole esa magia. Mijaíl los abrazó a ambos, y en ese abrazo estaba toda la plenitud de la felicidad que Natalia creía haber perdido para siempre hace un año. «Feliz año nuevo», susurró Mijaíl, besándola en la sien. «Con un nuevo amor, el mío ya lo tengo», sonrió Natalia, abrazándose a él. «Gracias a una herencia inesperada, la más valiosa de todas,
la capacidad de amar y perdonar, de creer y esperar, de no rendirse y empezar de nuevo. El pequeño Misha parpadeó somnoliento mientras observaba las luces festivas, absorbiendo la calidez de este momento, un momento de verdadera armonía familiar que ahora era una realidad, no un sueño. Una realidad, creada por la sabiduría y el amor de una mujer asombrosa que, incluso después de su partida, cambió la vida de tantas personas. Gracias, Marina Sergeevna, pensó Natalia, mirando el cielo estrellado. Gracias por todo, no te defraudaré. Si te ha gustado la historia, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete al canal. Esto nos motiva a crear nuevas y emocionantes historias cada día. Disculpen los posibles errores en pronunciación y acentuación. Les deseamos lo mejor y que sean felices.